Hechos, y es cuando realmente habíamos visto la semana pasada que los discípulos habían ido al templo, que se acostumbraba a orar 3 veces al día, y ahí cuando realmente pasó el primer milagro, diga primer milagro, ya, porque ellos vieron a Jesús por 3 años hacer milagro, hasta que de repente dijo que ahora, you guys are next. Así que si fueron al templo, me encanta porque iban al templo 3 veces al día, a orar a la mañana, a la tarde, y la puesta del sol. Y si uno empieza, calcula 3 veces al día, en una semana 3 por 7, 21, en un mes, ¿cuántos son? Casi 44 veces, 45, no, un año, ¿cuántas? Pero iban todos 3 veces al día. Y siempre dice que había un paralítico ahí por casi 40 años, tratando de recibir una monedita, una limosna. De repente Pedro y Juan lo ven y hacen contacto con sus ojos y le dicen, no tenemos plata, pero lo que tenemos te damos. Y ahí fue como el Espíritu Santo se movió a través de ellos para traer un milagro a este hombre que estaba paralítico, estaba cojo, la palabra de Dios, ¿sí? Pero, así que vemos esa parte, dice que este hombre estaba tan contento de haber recibido su bendición que estuvo esperando 40 años. ¿No? 40 años es un long time, ¿no? Hay veces que estamos esperando un milagro y no viene. Es tiempo de decir, Señor, necesito que tú me guíes, que me enseñes, que me des la dirección de lo que necesito y lo que tengo que conquistar en esta vida. Amén. Como yo digo siempre, no llega al cielo con las manos vacías. ¿Sí? Aunque se traiga unos tacos, el taco bueno, algo así, traiga algo, pero no llega al cielo con las manos vacías. Amén. Y no espere 40 años para servir al Señor. Bueno, el Señor me llamó a mí a los 45, tenía 45 años. Pero yo servía así, estaba ayudando en todo. Estaba contento, cumplí 45 años y le dije, le gané a mi papá. Mi papá murió a los 44. Un chiste, pero bueno, estaba contento porque Dios me estaba protegiendo. Pero dice así, el libro de los Hechos estamos, y el versículo que venimos leyendo todos los domingos acá, los últimos 3 o 4 domingos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Ven? Así que, y quizás el versículo que nosotros, el Señor nos dio para el ministerio, y nunca lo tenemos que memorizarlo, es bien fácil, otro. Dice, el Espíritu del Señor, usted lo puede decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. Dígalo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Para por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y limpiar el carro también. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esto de vista puede ser espiritual como también vista física, yes. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Cuando yo tuve que trabajar ayer, llegué un poquito tarde, me pusieron a trabajar, todos trabajando, yo no me quería esconder detrás de una hamburguesa Whopper, pero entonces, ¿qué hago? Empecé a secar alto, me dijeron, no, pastor, usted tiene que estar, ya están orando por la gente. ¿Qué hicimos por eso? Creo que es Marta. Le dije, Marta, no me grites, yo soy su hijo. No, Marta, acá Marta. Dice, no estoy gritando, pastor, vete acá. Dice, estaba ahí López y se venga y López me llamaba, quedé por 2 muchachos, un montón, quedé por varios. Pero 2 muchachos estaban tan quebrantados, uno doloridos también, porque el Señor a veces nos deja sentir el dolor de la otra persona. Y me dijo, perdí a mi mamá. Le pregunté, ¿cuándo la perdiste? Dice, hace 3 años.
Yo le dije, sí, el Señor puede hacer algo, porque yo perdí a mi mamá en diciembre. El Señor puede sacar ese dolor. ¿Sabe que se sentía la presencia del Señor? El Señor lo estaba meditando. Vamos a orar. Y bueno, el Señor se fue ahí con los ojos que estaban brillosos, y guiaba así y se caían. Así que después el otro muchacho pidió oración, no estaba bien, y yo sé que sentía el Señor de casa de mí a veces, era como que lo habían dejado. No sé si era una novia, una esposa. Pero tenía un dolor ese muchacho, oramos por él también, lo bendijo, el Señor, le dije, Señor, que sea una relación, la nota con el muchacho que Señor traiga que haya sanidad. Pero Dios a veces nos hace sentir, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, Dios nos hace sentir a veces el dolor de la otra persona. Especialmente si vivimos algo que solamente usted lo vivió. Dios va a usar esa situación que usted vivió para ministrar a otra persona, porque usted ya cruzó el Jordán. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de los 40 años de estar en el desierto, cruzó el Jordán? Había cruzado el Mar Rojo, después iba a cruzar otro río que era el Jordán. Eso un poco a veces no. Tenemos que pasar por el Jordán. Jesús fue bautizado en el Jordán. Y Juan el Bautista dice, no, ¿cómo te voy a bautizar a ti, Jesús? No, si tú me tendrías que bautizar a mí. Dice, no, tenemos que cumplir con todas las leyes. Entonces, ¿qué pasó? Se bautizó. De alguna manera pasó por el Jordán. Así que hay cosas que tenemos que pasar en la vida, ¿no? Porque yo sé, Dios, la gracia de Dios es grande, pero hay cosas que la tenemos que pelear. ¿Amén? ¿Están conmigo? Un silencio me habla a veces. Así dice cuando... Y quizás hayamos dejado este versículo, dice, cuando habían orado, estamos hablando de la oración, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, con vigor, con fuerza, la palabra de Dios. Y aquí tenemos quizás dos estrategias para que Dios se mueva en su vida. Es la palabra. Tenemos que leer la palabra. No importa la versión, elige una versión que usted se sienta cómodo, comienza a leerla, a recitarla. Yo había dicho esto la semana pasada, no sé si lo dije mal, pero cuando uno lee la palabra, y todo viene en la mente. Te voy leyendo, no entiendo nada. Siga leyendo. La palabra, usted después la recita. Le llaman meditar, ¿no? Cuando dice, está meditando. No, meditar algunos en las religiones, o sea, estoy meditando, estoy vaciando de mí mismo. No, es al revés en la vida cristiana. Usted medita lo que leyó y usted comienza a meditar. No, y cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló. ¿Cómo tembló, Señor? Usted está meditando con el Señor. ¿Y qué pasa? Cuando usted comienza a declarar la palabra, a meditar y a recitar la palabra, con su voz, con la mente, comienza a bajar a su corazón. Y el día que se le aparezca alguna necesidad, como este chico ayer, estoy dolorido porque perdí a mi mamá. Ella tiene la palabra para decirle, ¿sabes qué? Yo puedo hacer un milagro. Puede sanar ese corazón que está dolorido. Realmente está pasando por un luto, pero Dios necesita a alguien que conoce lo que la otra persona está viviendo, y es como que Dios usa lo que tenemos adentro. ¿Me sienten? ¿Me escuchan? ¿Amén? Por eso es importante qué estamos leyendo, qué estamos proclamando, porque Dios usa eso. Si tenemos odio, tenemos enojo, tenemos ganas de pelear, está meditando en eso. Así que el corazón dice de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Así que estoy poniendo en mis ojos, estoy leyendo, estoy poniendo en mi cuerpo, porque eventualmente va a caer en mi corazón y después mi boca va a hablar de lo que está en mi corazón. ¿Capito?
Amén. Así que lectura y oraciones de primera, tiene que estar en su vida. Lectura, 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 oración, oración, oración. Hay otra más que se llama el ayuno. Pero todavía no vamos a entrar en esa porque estamos viendo el libro de Hechos, ¿no? Y realmente fue el primer milagro que hicieron el Señor. El Señor se movió a través de ellos, a través del Espíritu Santo, con Juan y Pedro. Amén. Entonces, yo quiero quizás que usted que abra en Hechos. Estamos en el capítulo Hechos, el capítulo de Hechos, en el capítulo 3. Me encantó la segunda parte de esto. Quizás vimos la primera parte fue el milagro. Fue el primer milagro que se ve en el libro de Hechos, que fue hecho por el Señor, usando a Pedro y a Juan. Y acá cuando uno empieza a leer esta parte, David, si me pasás la otra, ¿sabes que uno podría estudiar el resto del capítulo, de este capítulo 3? Porque habla de Dios, habla de Jesús realmente, cómo es el siervo de Dios, es el santo de Dios, el justo de Dios. Me encantó esto, el autor de la vida, el Mesías, el profeta mayor, la simiente de Abraham. Sí, cada palabra acá cuando... ¿Y qué es lo que pasó? Ven que este hombre cojo empieza a bailar, empieza a danzar, se empieza a hacer un montón de cosas. Dice que iba con Pedro y Juan. Entonces la gente empezó a observar, dice, oh, qué guapo lo que hicieron. Dice, qué contento, nunca vimos lo que se llevó a cabo. Y Pedro dice, no, esto no lo hice yo. ¿Sabe quién lo hizo? Dice, fue al que ustedes mataron en la cruz. Los que ustedes no crecieron en él. Ustedes fueron que realmente lo crucificaron y ese fue el que trabajó en este hombre. No fui yo. Yo fui solamente el conductor, el cable que necesitaba este hombre para que la presencia del Señor sea transferida a este hombre y que tuvo el milagro y ahora está bailando. Y le comienza a dar palabra. Pedro se levanta y los empieza como a reprender. Me encanta esto porque con la autoridad que estaba a través del Espíritu Santo, con el Espíritu Santo le comienza a hablar. Creo que, a ver, vamos a... Sí, 11. Hechos 3, 11. Y voy a leer un poquitito porque me encanta una parte de esta acá. Y dice... El título que dice, discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito, estaban maravillados, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Fueron a hablar, ¿no? Con ellos. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones, israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué se están maravillando de todo lo que está pasando? ¿O por qué? Dice, ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros? Me perdí. Y concurrió, dice, 12, ok. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Suelta la palabra, ¿no? Y dice, comienza a hablar, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo. Vemos acá que vemos la parte del sirviente, ahora vemos la parte del santo, vemos la parte del justo, y dice, mas vosotros negasteis al santo
y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. 15. Y matasteis al autor de la vida. Precioso, me encanta eso. ¿Sabe que el Señor fue el que a usted lo hizo? Él pasa a ser el autor de la vida. Por eso merece respeto, merece ser admirado, merece ser adorado. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es para él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Le comentó lo que pasó. Y dice, más ahora, hermanos. Y comienza a decir, se pone la conversación, se pone bien personal. Dice, más ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, de matarlo a Jesús en la cruz. Pero era realmente el plan de Dios. Él tenía que pasar por eso. Para sacarle en un sentido la llave que Adán había perdido en el jardín de Edén. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Acá vemos la parte de profética de Cristo. Jesucristo había de padecer. Y quizás acá viene el versículo más importante que yo quiero llegar hoy. Porque él comienza a decir, ¿saben que esta gente era religiosa? Entendían la palabra, pero hacían las cosas a su manera. Y ahí nomás, y yo creo que el mundo hoy está, yo cuando sabe que estaba leyendo esto, y hay otra persona que vamos a ver ahora en la Biblia, hay mucha gente que conoce los caminos de Dios, conocen muchas cosas acerca de Dios, pero llega un momento que entra una apatía en la gente que no quieren hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y yo me puedo imaginar que esta gente que vio que había sido un milagro de Dios, como que tuvieron que ser reentrenados por Pablo, diciendo, escuchen, ustedes lo mataron, ustedes lo prendieron, ustedes dijeron que vayan a la cruz, ustedes lo querían ver muerto. Y el verso 19 me encanta porque dice, ahí nomás le dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado. El verso 18, perdón. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Dios estaba cumpliendo la promesa. Así que el verso 19. Así que, está hablando y dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, y que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo. Y verso 22 dice, porque Moisés dijo a los padres, acá está hablando de la profecía que se dio acerca de Jesús, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Acá estamos viendo la simiente de Abraham. Levantará profeta entre de vuestros hermanos, como a mí. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios se levantará profeta de entre vosotros hermanos, como a mí. A él oirás en todas las cosas que yo hablé. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas
las familias de la tierra. Saben que nosotros estamos en esta bendición, en esta herencia. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Me encanta este versículo, porque Pedro se está posicionando a esta gente. Usted dice, tiene que haber un arrepentimiento genuino. Yo creo que le estaba diciendo, ustedes quieren fluir las cosas de Dios, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Porque Dios quiere hacer algo nuevo. Y dice que el Señor va a traer refrigerio. ¿Saben que la palabra refrigerio? Y me encantó esto porque hoy día la sociedad está batallando esto. No queremos reconocer a Dios. No queremos que Dios nos creó, que venimos de un mono, que venimos de la tierra, de una cucaracha, me imagino, que estaba en el agua o algo así, que decimos, no queremos reconocer a Dios. Y esta gente, este mensaje, arrepiéntanse, creo que aplica para el día de hoy. Y acá la palabra de Dios. Refrigerio, ¿qué quiere decir? Alimento. Quiere decir cuidado. Quiere decir descanso. Una ruta nueva. Quiere decir un camino nuevo en nuestras vidas. También quiere decir que Dios le va a limpiar nuestro pasado. ¿Sí? Porque Dios nos pone una nueva dirección. Lo de ayer ya fue ayer, hoy empiezo borrón y cuenta nueva. Sanar nuestro pasado, limpiar y sanar nuestro pasado. Eso es lo que quiere decir refrigerio. Pero el Señor le dice, claro, dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Saben que hace un tiempo atrás estaba leyendo mis notas? El Señor me habló y estaba viendo mis notas en el 2021. La semana pasada el Señor me habló de la misma palabra. Y es de buscar el libro de Oseas. Yo le decía a la pastora, algo ahí en él. Y saben que cuando este hombre, y esto lo quiero enganchar, no sé si, porque el Señor, a medida que el Señor me iba hablando acerca de este libro de Oseas, el pueblo Dios está llorando por este país. Y la iglesia se tiene que levantar, una para pedir perdón, una para orar por estos tiempos, para que Dios traiga refrigerio a los tiempos de hoy. Saben que, contándole un poquito la historia, tengo una versión acá, que si usted quiere abrir el Oseas 1, pero Oseas era un hombre común, así como usted y yo, común. No era un sacerdote. Y el Señor le dice, Oseas, quiero que te cases, pero dice, quiero que te cases con una mujer de la calle. La palabra correcta sería una prostituta. Y le voy a leer cómo empieza acá una versión bien fácil de entender. Dice, el Señor le dio a este mensaje a Oseas. Escuchen bien, porque yo creo que estamos viviendo en tiempos como los de Oseas, donde el Señor tuvo que levantar una persona que era un nobody, lo tuvo que levantar de profeta para que proféticamente declare lo que estaba pasando en el mundo. No sé si me están entendiendo. Era como que era un acto profético de lo que estaba pasando en esa situación. Y dice así, y el Señor le dio este mensaje a Oseas, hijo de Elí, durante los años de Usías, ¿ok? Y dice, ve, ¿están escuchando? Le dice, ve y cásate con una prostituta. Es fuerte esta palabra. Esto ilustrará cómo, acá está la palabra Israel, gente.
pero uno le puede poner USA. Esto ilustra cómo Israel se ha comportado como una prostituta al volver en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses. ¿Saben que cuando uno vuelve para atrás había 12 tribus? Se separaron las tribus, no me acuerdo si 2 creo que fueron para arriba y las otras 10 fueron para abajo. La realidad, la pastora dijo esa rebelde. A veces me confundo si eran 5 pesos o 4 o 2 pancitos, no sé, siempre me confundo esa gente. Esa es la dice igual. Bueno, eran 10 tribus se fueron para arriba y 2 tribus fueron para abajo. La que estaba mal era Israel. La que estaba bien era la tribu de Judá. Y yo creo que la iglesia representa Judá. Y Israel representa muchas naciones hoy día. Y Dios está enojado, está triste por lo que está pasando con esta nación de Israel. Entonces Dios tiene que levantar a este Oseas y le dice: quiero que te cases con esta mujer, vamos a decir la mujer de la calle, porque así me siento yo en estos tiempos. El pueblo de Israel está haciendo sacrificios en el valle. La adoración la están mezclando con la adoración a los baales. Se está derramando mucha sangre y le comienza a hablar de todo lo que está pasando en la situación de Israel. Si uno se mete en esta palabra, ¿qué es lo que está pasando hoy? Hay sangre siendo derramada, niños que están siendo operados, se está derramando sangre inocente y se le está haciendo un culto a Baal, un culto a la oscuridad. Entonces el Señor dice: quiero que te cases con esta mujer. Y esta mujer va a tener hijos. ¿Saben que Oseas, pensás que dijo: no, Señor, casate vos con ella? No dijo eso. El Señor lo voy a casar con ella. Y por amor a Dios, y por amor a la nación, y por amor a lo que Dios quería hacer en ese tiempo, dijo: sí, me voy a casar. Y la palabra, vamos a seguir leyendo. Esta es la versión dice, pues ya no la tienen. Ve y cásate con una prostituta, de modo que algunos de los hijos de ella sean concebidos en prostitución. Esto ilustrará cómo Israel se ha comportado como una prostituta. Al volverse en contra del Señor y al rendir culto a otros dioses, los Baales, de la muerte. Entonces, así que Oseas se casó con Gomer, hija de Ibel. Ella quedó embarazada y le dio un hijo. Se casó, el primer hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle al niño por nombre Israel. Israel era el valle donde se hacían sacrificios de sangre. Porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey Jehú para vengar los asesinatos que cometió en ese valle, que es Israel. De hecho, pondré fin, miren lo que dice, pondré fin a la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. A poco tiempo. ¿Saben que una nación cuando es fuerte, cuando tiene, bueno, one nation under God, en Dios confiamos, cuando tiene un ejército fuerte? Yo creo que también el ejército de la iglesia es un ejército fuerte, que ora y pelea por lo que Dios quiere hacer. También una nación es fuerte porque tiene un ejército que defiende a la nación. Y también la parte monetaria. Creo que el dólar está, acá en esta nación, está fuerte, o estaba fuerte, está decayendo por las cosas que están pasando en la economía. Pero hay muchas cosas que hacen una nación fuerte. Y también hacen una nación, una iglesia fuerte.
es moverse en lo que Dios quiere hacer. No mi propia agenda, pero en lo que Dios quiere hacer. Entonces dice que esta señora tuvo su primer hijo. Y el primer hijo, sigamos leyendo, ¿no? Y pone al niño por nombre Israel, porque estoy a punto de castigar a la dinastía del rey, Eú, para vengar los asesinatos que cometió en Israel. De hecho, pondré a fin la independencia de Israel y acabaré con su poderío militar en el valle de Jezreel. A poco tiempo, Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz a una niña. Así que el primer bebé quiere decir sangre, pero yo no acá, dice Jezreel el primero, quiere decir la sangre derramada. Así que el primercito fue un varoncito. Sigue la vida, siguen las cosas. A poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija Ruama, la no amada. Otra versión dice no mercy en inglés, dice. Es como que el Señor está diciendo, ustedes hagan lo que quieran. Me llamó la atención, porque nosotros podemos elegir lo que queremos. El Señor te dice hacer algo, no, Señor, yo voy a hacer las cosas. Poquito a poquito te vas alejando del Señor, de lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Y algo parecido acá sucede, porque el pueblo no quiere cambiar. Esta nación no quiere cambiar, está en peligro de perder el favor de Dios. Dice que Israel era uno de los países más ricos, más avanzado. La gracia de Dios y el amor de Dios estaba sobre esa nación. No sé si tiene un paralelo acá. Pues el pastor se levantó para el otro lado, pero no. Quiero que entendamos esto, porque Dios nos está llamando a orar, a pedir perdón. Yo sé que algunos están pensando, sí, yo algún día voy a volver a mi país. ¿Saben que muchos recibieron acá palabra que esta era su nación? No tenían que volver, solamente para ir a visitar, porque ya están plantados acá. Así que usted tiene que tener amor por esta nación y bendecirla, orar por los líderes. Yo me está ministrando, orar por cada político, cada persona que tiene que hacer decisión, que busquen al Señor como esta nación transformada. Usted no lo está haciendo por usted, lo está haciendo por la próxima generación, para sus hijos. ¿Sí? Así que muchos recibieron esta palabra de que esta casa, esta casa era de ellos, y que también que el Señor quería que se queden acá y amar esta nación como nunca antes. Si uno tiene que volver a su país, sí, vaya a visitar, pero muchos recibieron palabra que acá es su casa. O sea que no, eso pega fuerte, pero es la palabra profética. Es la palabra que quizás Oseas recibió, cásate con eso, con esa y dijo, sí, lo voy a hacer, Señor. Así que a poco tiempo Gomer quedó embarazada otra vez y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre a tu hija la Ruama, no amada, porque ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni le perdonaré. Pero si le demostraré amor al pueblo de Judá, me encanta esto, pero ya no le demostraré amor al pueblo de Israel, ni le perdonaré, pero sí le demostraré amor al pueblo de Judá. Judá era un ejemplo en ese tiempo. Judá, para mí, representa la iglesia. Entiende lo que Dios quiere hacer, entiende que Dios se está moviendo en tiempos difíciles, que se tiene que mover en lo que Dios quiere que suceda. Lo libraré de sus enemigos, no con armas, ejércitos, ni con caballos, ni jinetes. Yo estoy leyendo de la versión NTV, sino con poder,
sino con mi poder, como el Señor su Dios. Después de comer, destetó a la Ruama, nuevamente embarazada, y dio a luz un segundo hijo. Entonces el Señor dijo, ponle por nombre a mí. Y quiere decir, no es mi pueblo, porque Israel es mi pueblo y yo no soy su Dios. Sin embargo, llegará el día cuando el pueblo de Israel será como la arena a la orilla del mar, imposible de contar. Así que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son un pueblo, sería, ustedes son hijos de Dios viviente. Entonces los pueblos de Judá a Israel se unirán, elegirán un solo líder y regresarán juntos al desierto. ¿Qué gran día será el día de Jezreel, cuando Dios plantara de nuevo a su pueblo en su tierra? ¿Saben que Dios le da una oportunidad al pueblo de Israel? Y usted estaba diciendo, pastor, qué está diciendo? Sí, estamos entrando, ¿saben qué? El Señor me ha estado quizás ministrando de realmente creer en lo que Dios quiere hacer como ministerio, lo que Dios está haciendo ahora a través del mundo, pero Dios necesita un pueblo fuerte. Dios necesita un pueblo que pelee por Dios, que pelee por las cosas que Dios quiere. Y Dios usa a este hombre Oseas como realmente no tenían televisor en aquel tiempo, noticias. Este hombre representaba, era como, en un sentido estaba representando lo que estaba pasando en ese pueblo. Y el Señor llegó al punto de decir, basta, ya no, si ustedes lo cambian, lo van a perder todo. Si ustedes no quieren reconocer cómo están las cosas, lo van a perder todo. Y dice, yo voy a dejar ser su Dios. Está fuerte esto, ¿eh? Está fuerte. Y esto, vos sabés que esto aplica hoy perfectamente. Es como, Dios se pregunta, Dios, tenemos que hacer decisiones fuertes. ¿Qué decisiones? Sí, de buscar a Dios primeramente. Para que haya protección del cielo, protección de Dios. Y llega un momento cuando, creo que no lo anoté esto, pero creo que hoy tenemos bautismo. Pero hay un versículo acá, en Oseas 6:3, que Dios le da una promesa. Y yo creo que la iglesia entra en esta situación, entra en esta bendición. Nos dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozca su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Me encanta, dice, conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así que tenemos una promesa acá. El pueblo de Israel falló. Yo creo que Dios en cada situación, Dios nos da una promesa que nos va a proteger. Dios nos va a dar la estrategia para vencer. Dios nos va a dar lo que necesitamos, las herramientas que necesitamos para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. Amén. Yo creo que Pablo le estaba diciendo al pueblo ese, Pedro le estaba diciendo al pueblo eso, arrepiéntanse, lo voy a dar de vuelta. Porque es importante, esto coincide tanto con esta generación. Hay gente que nació aquí, no quiere reconocer a Dios,
se están siendo parte de lo que está pasando. Y yo creo que tenemos que decir, Señor, estoy fallando en algo porque no quiero perder la bendición que está sobre mi vida. Pero Pedro le dice, arrepiéntanse. ¿Qué dice la ley? Juan. Luego les dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios nos quiere bendecir, gente. Y lo tenemos que agarrar, la bendición esa nos pertenece, porque está ya desde siglos y siglos, hay una presencia, una bendición que nos pertenece. Pero 2 versículos quiero decir más. Y hay una situación que vive Pedro. Este versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Sí? Pedí perdón. Las cosas viejas pasaron. Señor, la pegué, hice las cosas mal. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. No importa qué cosa hagamos, Dios sabe que Dios está siempre dispuesto a perdonarnos. Pero el Señor quiere que también, cuando pedimos perdón, que demos una media vuelta y nos vamos para el otro lado, que no volvamos más a esa situación. Porque el Señor perdona, pero quiere que haya realmente cambio en nuestras vidas. Hay otro versículo que dice, lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. ¿Sí? Acá Pedro y Juan subieron a una nueva temporada después que recibieron el Espíritu Santo. Ellos vieron todo lo que hizo Jesús, pero ahora era el tiempo de ellos de llevar la antorcha. Es lindo, cuando uno ve y analiza todo esto, cómo Dios los comenzó a usar. Lo que tenía que haber orden. Tenía que haber orden. Y Dios los comenzó a usar. ¿Pasaron por pruebas? Sí, pasaron por muchas pruebas. Fueron encarcelados, fueron apedreados, pero Dios los llevó donde quería que Dios pase. Y creo que hay otro versículo, me encanta esto, porque ya no vamos a bautizar, vamos a ir para el otro lado. Pero esto habla estaban predicando la palabra, dice, pero Pablo y Silas los agarraron, los encerraron en una cárcel. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ya Pablo se había incorporado a los 11, tenemos otra persona, Silas, dice, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Cómo empezó eso? Porque empezaron a cantar, empezaron a orar. La iglesia cantaba, oraba. Se derrumba todo, yo lo corté un poquito el versículo ahí. Entonces el que estaba cuidando la cárcel vio que se desarmó y pensó que se iban a escapar todos. Y entonces dice, no, Pablo dice, no, estamos acá, no te preocupes, no nos vamos a escapar. Porque si se escapaban los presos, los mataban al que cuidaba la cárcel. Dice, no te hagas ningún mal. No, pensó que se había escapado toda la cárcel, dijo, pues no te mates, no te hagas ningún mal. Pues todos estamos aquí. Dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos
le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Imagínense, tembló tanto la cárcel. Dice que en los tiempos que ellos hacían la cárcel en el medio de una montaña. Se pusieron a cantar, a adorar, y el Señor empezó a mover todo ese lugar hasta que se rompió todo y ellos podían haber escapado, pero se quedaron acá. Y entonces el carcelero dijo: ¿qué puedo hacer? Y ahí Pablo presenta el mensaje de salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. El carcelero le lavó las heridas a Pablo y a Silas. Y él, tomando en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es la historia. Quizá para terminar con esto, gente, saben que a mí me pegó fuerte lo de Hawái. Y cuando estaba leyendo Oseas, y no estoy diciendo esto es un juicio de Dios, no estoy diciendo nada. Pero Dios nos da la libertad de hacer lo que queremos. Yo a veces, Señor, hay tantas cosas que están pasando, Señor. Tan fuerte, Padre, porque son eventos mundiales a veces. Todo el mundo se entera. Lo televisan y todo. Y leyendo este libro de Oseas, yo decía: Señor, hay algo que tenemos que orar, hay algo que tenemos que pedir perdón en estos tiempos. ¿Cómo es la intercesión? Eso está conmigo. Yo creo que el Señor está levantando gente para orar y decir: Señor, no queremos ser como ese pueblo rebelde de Israel, que no quiso volver a ti, querían hacer las cosas a su manera. En vez de había confusión en la alabanza, confusión a quien adoraba. Yo pensaba decir: Señor, la iglesia, Señor, que tú quieres levantar, ¿cómo tiene que interceder? ¿Cómo se tiene que levantar una autoridad? Porque no queremos ser como nosotros. ¿Ven? Sé que fuerte esta palabra, pero ¿me pongo de pie, por favor?